En el siguiente video vamos a ver una de las actividades más comunes que te vas a encontrar en el campus de la facultad y es la resolución de cuestionarios o la forma en que se rinden muchos de los exámenes en el campus virtual. En este caso, por ejemplo, tenemos acá ejemplo de cuestionario, una breve descripción que dice que este es un ejemplo de cómo es un cuestionario. Al hacer clic en el link del cuestionario, del examen o del parcial, te vas a encontrar con esta ventana que te muestra en primer lugar cuántos intentos tenés permitidos. En este caso es uno solo. La segunda línea nos dice cuándo va a estar disponible este cuestionario. Y este cuestionario se abre recién el 16 de noviembre a las 12:30 y nos indica que se cierra el 16 de noviembre a las 14 y que tenemos un tiempo límite para resolverlo de 30 minutos. ¿Cómo funciona esto? Una vez que nosotros empezamos a resolver el examen, entonces allí empieza a contar el tiempo de 30 minutos. Es muy importante que entiendas esto. Si vos el examen lo empezás a las 12:30, a la 1 el examen se te va a cerrar. Si vos el examen lo empezás a las 13, porque todavía está dentro del tiempo permitido, a las 13:30 se acaba el tiempo para resolver el examen. Ahora fíjate y presta atención. Si vos empezás el examen a las 13:40, solo faltan 20 minutos hasta las 14. A las 14 el examen se va a cerrar independientemente de si alcanzó el tiempo de 30 minutos o no desde que vos lo empezaste. Entonces es muy importante que vos siempre inicies los exámenes dentro de la ventana de tiempo correspondiente, pero además contando con el tiempo que se ha establecido como límite para ese cuestionario. Vamos a ver entonces, como el cuestionario no está disponible, qué ocurre cuando sí aparece y está disponible el cuestionario. El sistema me indica que puedo resolver este cuestionario ahora y me aparece este botón indicando intenta resolver el cuestionario ahora. Al hacer clic, el sistema, si está configurado en el examen, nos va a volver a recordar que tenemos 30 minutos a partir del momento en que comencemos el intento para terminar este cuestionario. Hacemos clic en comenzar el intento y a partir de ahora corren los 30 minutos. Esta es la ventana del examen. En este caso nos indica a la derecha, tenés tu nombre y además tenés cuánto tiempo te queda disponible para terminar este cuestionario. Nos está indicando acá que faltan 29 minutos. Abajo tenés cada una de las preguntas para poder navegar el cuestionario. Existen cuestionarios de navegación libre y cuestionarios de navegación secuencial. Navegación libre significa que vas a poder ir de la pregunta 1 a la pregunta 5, volver a la pregunta 3 y de ahí ir a la pregunta 7. Los cuestionarios que son secuenciales no permiten saltar entre preguntas ni volver a ellas. Entonces tenés que tener mucho cuidado cuando estés contestando un cuestionario secuencial. En la pantalla central tenemos entonces las preguntas. Te pueden aparecer 1, 2, 3 o hasta 40 preguntas por página. Puede que en una misma página esté todo el cuestionario que estés rindiendo en ese momento. En este caso, por ejemplo, tenemos preguntas de tipo verdadero o falso. Tenemos acá otra pregunta que es de opción múltiple. Nosotros vamos a seleccionar aquellas opciones que nos parece que son las correctas y tenemos un botón que nos permite ir a la siguiente página. En esta página entonces nos aparece una pregunta de tipo emparejamiento. Supongamos que yo no quiero contestar esta pregunta ahora, que es la pregunta número 3, entonces puedo saltar a la pregunta siguiente en el panel de navegación. Acá tengo la pregunta número 4. Esta es una pregunta de tipo ensayo, donde yo tengo que responder en el cuadro que está debajo del enunciado de la pregunta. En este caso yo quizás deba hacer por mi cuenta, en un papel, en un cuaderno, los cálculos para contestar esta pregunta y después entonces responderla en el cuadro que se indica a continuación. Supongamos que esa fuera la respuesta que yo voy a dar a esta pregunta. Hago clic en siguiente página y voy a pasar a la página siguiente. Fíjense que en el panel de navegación me está mostrando las preguntas que he contestado en verde y las que no permanecen en gris. Acá tenemos, por ejemplo, otra vez una pregunta de tipo ensayo en la cual yo puedo contestar en el cuadro, pero además puedo agregar algún archivo adjunto. Puede haber preguntas en las que me pidan que yo elabore alguna respuesta en un archivo de Word, de Excel o lo que sea. Siempre te recomendamos que subas los archivos en formato PDF. En este caso, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es subir una imagen describiendo el ciclo del agua. Como siempre, lo que tenemos que hacer es arrastrar y soltar la imagen. Entonces, de esa manera se adjuntó una imagen dentro del cuestionario. Voy a la página siguiente. Cuando estoy en esta página,
Puedo volver a la página número 3, por ejemplo, y contestar esa pregunta que todavía no había contestado. Voy a la página siguiente. Como pueden ver, está guardada la respuesta que yo ya había dado en esta pregunta. Me falta la pregunta 6. Hago clic en el número 6 en el panel de navegación y se me abre la pregunta número 6. La contesto y contesto también la pregunta número 7. Fíjense que al llegar al final del cuestionario me aparece un botón que dice terminar el intento. Esto significa que yo voy a dar por finalizado mi examen. Cuando hago clic en terminar el intento, me va a mostrar cuáles son las preguntas que yo tengo guardadas, cuáles son las que he contestado y cuáles no. Me va a permitir volver al intento, por ejemplo, para revisar si yo quiero revisar. Fíjense que ahora me aparecen todas las preguntas contestadas para que yo pueda cambiar algo antes de entregar, y hago clic en el botón que tengo acá, terminar el intento. Debajo de la opción de volver al intento tengo la opción de enviar todo y terminar. Eso significa que yo voy a dar por terminado mi examen de forma definitiva y no voy a poder volver a hacer ningún cambio en él. Hago clic en enviar todo y terminar. Se me pide una confirmación de que estoy seguro de que quiero terminar mi examen. Hago clic en enviar todo y terminar. Y el sistema me va a permitir, en algunos casos, si los profesores lo han configurado así, hacer una revisión de las preguntas. A veces puede aparecer esta revisión y a veces no. Eso es según cómo los profesores lo hayan configurado. Una vez que yo he terminado la revisión, hago clic en finalizar revisión y mi examen ya ha sido entregado. Como puedes ver en esta pantalla, todavía el examen no ha sido corregido y sí está permitida la revisión, es decir, que yo cada vez que vuelva al cuestionario me voy a encontrar con que puedo revisitar mis respuestas. Cuando se cerró el tiempo para realizar el examen o el cuestionario, podemos volver a nuestra página y cuando el examen ya está corregido, el profesor nos avisa que el examen ya ha sido corregido, entramos de nuevo al cuestionario y nos vamos a encontrar entonces con la calificación que obtuvimos y nos vamos a encontrar también con la opción de revisar qué respuestas tuvimos correctas y cuáles estuvimos equivocadas y si hubiera alguna devolución de parte de los profesores. Hacemos clic en revisión y nos muestra entonces la fecha en la que nosotros comenzamos el examen, la fecha, el horario en que lo terminamos, cuánto tiempo demoramos en hacerlo, otra vez cuál es nuestro puntaje y nos empieza a mostrar pregunta por pregunta los resultados. También en el panel de navegación podemos ver rápidamente en verde las preguntas que hemos contestado bien, en rojo las que están mal y en este color naranja aquellas preguntas en las cuales estaban parcialmente correctas. Entonces nosotros podemos ir viendo pregunta por pregunta y nos muestra cuáles están contestadas correctamente. Vamos por ejemplo a ver la pregunta 4 en la cual nosotros dimos la respuesta y hay un comentario de parte del profesor indicándonos cuál es la respuesta correcta. Además vemos que en esta pregunta hemos sacado 0 puntos. La pregunta 5, por ejemplo, que había que describir el ciclo del agua, en el cual adjuntamos la imagen, hemos sacado 0,75 sobre 1. Y acá el profesor nos hace una retroalimentación indicándonos que deberíamos haber desarrollado más nuestra respuesta. Vamos a la pregunta 6 y la pregunta 7 que estaban correctamente respondidas. Finalizar revisión y vuelve a la pantalla donde está nuestro cuestionario.